Hoy voy a traer un mensaje con una perspectiva bíblica relacionada con los eventos actuales que se desarrollan en Israel. ¿Por qué es importante para nosotros mantener nuestra atención en Israel? Porque la Biblia es un libro sobre Israel. La Biblia relata históricamente cosas sobre Israel. Y la Biblia relata de manera profética cosas que aún están por suceder en Israel. Además, por supuesto, Dios le dio un Salvador al mundo. Su nombre es Jesús, que nació en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel. Y por cierto, volverá a Israel. Así que necesitamos mantener nuestra mirada en Jesús. Y por eso me estoy adentrando en esto, para aportar una perspectiva bíblica a lo que estamos viendo, lo que sucede en Medio Oriente. Hoy, de hecho, se suponía que iba a transmitir desde Israel, de vuelta aquí en la iglesia, un video para la enseñanza de esta mañana, liderando un grupo de un par de cientos de nuestra iglesia. Y afortunadamente, tú sabes que no estábamos allí cuando estalló la guerra. Así que agradecemos al Señor por ello. Un día antes de que Terry y yo solo tuviéramos que abordar un avión para volar a Israel, la semana pasada, el sábado 7 de octubre de 2023. 1,500 terroristas de Hamas penetraron la valla de seguridad alrededor de Gaza. Entraron a Israel en motocicletas, jeeps y parapentes desde el aire. Asesinó brutalmente a israelíes en este festival de música en Reim. Varios kibbutz en el asesinato. ¿Has oído las historias? No necesito entrar en detalles, pero fue brutal y no hay nada. No hay otra forma de describirlo más que usando las palabras pura maldad. Es una foto de la cara de Gary. Sí, son para acá, joven. Su nombre es Hadar. Su nombre es Satai Bridochevsky. Y son gemelos bebés. Viven en kibbutz de Kfar Azar, sur de frontera de Gaza. Su kibbutz fue asaltado por terroristas de Hamas junto con otros kibbutz. Cuando vayan a escuchar realizan los pistoleros de Hamas acercándose a su hogar, rápidamente tomaron a sus bebés gemelos y en Nunara Beach, donde en su casa, y luego salió, se enfrentó a estos terroristas de Hamas y esta joven pareja fue brutalmente asesinada 14 horas después. Cuando la fuerza de defensa israelí recuperó Kfar Aza, encontraron a esos bebés gemelos ilesos, vivo, y rescataron a esos pequeños bebés que ahora son huérfanos, porque terroristas mataron a su mamá y papá. Esos padres dieron sus vidas en defensa de sus hijos. Esta es la cara de esa guerra, por primera vez en 50 años. Desde 1973, en la guerra del Yom Kippur. Por primera vez en 50 años, Israel ha declarado oficialmente la guerra en respuesta al terrorismo de Hamas. Es, como dice la gente, el 11 de septiembre de Israel. Pero aquí está lo que no siempre dicen, que es, como proporcionalmente la población de Israel, que es de unos 7.1 millones de judíos, en comparación con la población de los Estados Unidos, que es de alrededor de 330 millones de estadounidenses. Venga, el 11 de septiembre, lo de los israelíes, proporcionalmente el número de muertes. Nuestro número de muertes el 11 de septiembre es 30 veces peor para Israel. Piénsalo bien, 30 veces peor en términos de los números. Quiero decir desde el principio que nuestra iglesia, pastor in de mer in Chivokern Israel, in el pril judío. En los años 30 y 40, algunos alemanes sensatos que se oponían a Hitler y al nazismo. Hay palestinos sensatos que se oponen a Hamas y al terrorismo islámico, y quienes también creen en el derecho de Israel a existir.
Y a esos palestinos también decimos que estamos con ustedes. Voy a dedicar la utilidad de la enseñanza de hoy a tratar de responder a estas 5 preguntas. Número 1, ¿quién o qué es Hamás? Número 2, ¿por qué Hamás está tan empeñado en destruir a Israel y al pueblo judío? Número 3, ¿cuál es la historia de los palestinos y la tierra de Israel? Número 4, ¿por qué tantos jóvenes y adultos, jóvenes estadounidenses, apoyan la causa palestina hoy en día? Número 5, ¿cómo podría todo esto encajar en las profecías bíblicas sobre los tiempos finales? Entonces comencemos con una oración, ¿de acuerdo? Padre en el cielo. Nuestros corazones están fixados hoy mientras estamos realmente tan lejos de lo que está sucediendo en Israel, pero al mismo tiempo, porque te amamos y amamos nuestras Biblias. También amamos al pueblo judío y te agradecemos por el plan redentor para el universo que llegó. A través de un Mesías cuyo nombre es Jesús, Yeshua. Y Señor, mientras nuestros corazones están pesados, al mismo tiempo nuestra esperanza está en ti. Y te damos gracias, Salmo 121, por aquel que cuida de Israel, ni duerme ni descansa. Así que oramos por su paz, oramos por su protección, oramos por un rápido fin de esta guerra. Sabemos, Señor, que la paz finalmente solo vendrá cuando tú, el príncipe de paz, vuelvas. Pero, Señor, hasta ese momento pedimos que seas misericordioso e intervengas. Y Señor, como nos dice tu palabra en el Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Entonces, Señor, hacemos eso. Y te pedimos, Señor, por favor, ayuda, por favor, interviene. Por favor, muéstrate fuerte en nombre de la nación de Israel. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Aquí está la primera pregunta. ¿Quién o qué es Hamás? Para Hamás es una organización terrorista compuesta por musulmanes suníes. Hamás, el nombre de la organización es en realidad un acrónimo que se traduce del árabe, el Oriente de Resistencia Islámica. Entonces, es un acrónimo que el grupo ha utilizado. Sin embargo, la palabra Hamás en sí tiene un doble sentido, porque Hamás en árabe significa celo o fuerza. Es interesante en hebreo. La palabra Hamás también es una palabra hebrea, escrita como C-H-A-M-A-S. Y Hamás en hebreo significa violencia. Una definición más apropiada de lo que realmente es Hamás. Hamás no le importa sobre cualquiera o cualquier cosa que se interponga en el camino de su única misión. Lo que es matar judíos y borrar a Israel del mapa. Esto es lo que dice su propia carta. El pacto de Hamás, la carta de Hamás que se adoptó en 1988 en parte dice esto. Este es el párrafo de apertura. Israel existió en un segundo que el Islam lo borre tal como borró a otros antes que él. Y también el artículo 7 dice, cito, el día del juicio no vendrá hasta que los musulmanes luchen y maten a los judíos. Así que son audaces al hacer esta declaración. Esto no es, sabes, conspiración. Esto no es, sabes, información falsa. Tienen un deseo, judíos, y borrar a Israel del mapa y establecerlo como un Estado islámico. Y matarán y destruirán cualquier cosa y a cualquiera que se interponga en su misión. Y no solo a los judíos, también les importa poco los palestinos. Hamás usa a los palestinos como escudos humanos. Hamás coloca intencionalmente lanzacohetes, escuelas y hospitales y edificios de apartamentos civiles, sabiendo que cuando Israel contraataca, será una maravillosa imagen para Hamás cuando muestra civiles inocentes asesinados en hospitales y escuelas, pareciendo que Israel está apuntando a esas cosas. No, Israel está apuntando a los lanzacohetes que Hamás colocaría intencionalmente allí, porque están usando a civiles palestinos como escudos humanos. Incluso han impedido que su propia gente palestina salga de la ciudad de Gaza. ¿Has estado escuchando esto? Por cierto, ¿qué nación lanza folletos en el idioma de esa nación? Y les avisa con antelación que mejor se vayan porque vamos a por los malos. Pero eso es lo que ha estado haciendo Israel. Han estado lanzando panfletos desde el cielo en árabe, diciéndoles a los civiles palestinos, la parte norte de la franja de Gaza, dirígete hacia el sur porque estamos a punto de entrar en Hamás y destruir a Hamás. Vamos a entrar por la parte norte de la franja de Gaza primero. Te estamos dando un aviso previo
¿Sabes lo que están haciendo los terroristas? Los terroristas de Hamás han impedido que 170,000 palestinos salgan de la propia ciudad de Gaza. Como señal de solidaridad, únete a nosotros. Te obligamos a estar con nosotros y a permanecer aquí. No les importa, ni siquiera les importa escuchar esto. Cuando ese concierto de música estaba sucediendo en Reem, fue principalmente asistido por judíos, pero también había algunos israelíes, árabes, que murieron. En Israel no solo viven judíos, tienen ciudadanos árabes israelíes. Estos son árabes que son musulmanes o cristianos. He tenido un árabe israelí como conductor de autobús en nuestros viajes a Israel durante los últimos 25 años. Me llamó hace 2 días. Su nombre es Munir Sayak. Munir es árabe, es cristiano. Se convirtió en creyente de Jesús hace unos 10 a 15 años y actualmente vive en Nazaret. Viven, trabajan, crían familias en Israel. Convivir pacíficamente con judíos. Había algunos árabes israelíes en ese concierto de música. A Hamás no le importó, los mató también. Mira, no les importa. Matarán judíos, matarán palestinos, matarán a cualquiera y cualquier cosa que se interponga en su camino hacia la misión para matar judíos y borrar a Israel del mapa, porque Hamás es una ideología maligna y demoníaca. Y quieren avanzar su agenda a cualquier costo. A cualquier costo. Entonces permíteme caminar hacia la pared del fondo aquí y darte una cronología de la historia de Hamás. Esto es muy breve. Esto es un resumen breve. 1987. Hamás fue fundado en Gaza por el Sheikh Ahmed Yassin, un clérigo palestino como una derivación de la base egipcia, Hermandad Musulmana. En 1988, Hamás publicó su carta llamando a la destrucción de Israel y al establecimiento de un Estado islámico en su lugar. Acabo de leerte un par de extractos de su convenio o su carta. Luego, en 1991, su ala militar, las brigadas de Din al-Hassan, se estableció. En 1993, Hamás comenzó ataques suicidas en Israel justo antes de los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo pretendían traer algo de paz entre Israel y los palestinos, pero verás, a Hamás no le gusta la autoridad palestina porque piensan que es demasiado secular y Hamás es más violento. Los acuerdos de Oslo concedieron a la autoridad palestina autonomía y autoridad limitada en Gaza y Cisjordania. Así que en 1997 Hamás fue designado una organización terrorista por Estados Unidos y decenas de otros países en respuesta al uso de explosivos y cohetes apoyados por Irán por parte del grupo, junto con atentados suicidas y secuestros para atacar a Israel. En el año 2000 empezaron su mortífera intifada. Esta es en realidad la segunda intifada. Eso es solo una palabra árabe que significa levantamiento. Fue un enfrentamiento mortal de palestinos contra israelíes. Fue entonces cuando comenzaste a ver al israelí. El gobierno construyó una cerca para protegerse. En el año 2005, Israel evacuó todas sus tropas y colonos de Gaza y construyó una valla de seguridad alrededor de Gaza para la seguridad nacional de Israel. En 2006, Hamás ganó una sorprendente victoria en las elecciones parlamentarias palestinas y luego tomó control total de Gaza, derrocando fuerzas leales al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Como resultado, gran parte de la comunidad internacional suspendió la ayuda a Gaza porque no querían financiar un territorio patrocinado por terroristas. Comienzas a ver todo el sufrimiento del pueblo palestino. Israel recibe muchas culpas por eso. Israel ha estado suministrando hasta esta guerra electricidad, ayuda humanitaria, comida, permitiendo gente de Gaza para venir a trabajar. La comunidad internacional se dio cuenta cuando una organización terrorista comienza a gobernar un territorio. No podemos seguir financiando eso, al menos no al mismo nivel. Y luego, por supuesto, el 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás penetraron la valla de seguridad alrededor de Gaza. Y 1,500 terroristas entran a Israel y atacan, matanza y secuestrar judíos en el peor asesinato masivo de judíos desde el Holocausto. Damas y caballeros, el pueblo palestino en Gaza no tienen a nadie a quien culpar excepto a Hamás por sus malas condiciones de vida y su aislamiento. Y por ahora la guerra defensiva que Israel está librando en esa región. Hamás es responsable de las condiciones que están experimentando los palestinos en la tierra y el territorio de Dios. Gaza. Estas protestas en los Estados Unidos, quienes sostienen carteles que dicen liberar Palestina, debería decir liberar Palestina de Hamás. Hamás es responsable de su sufrimiento.
En el año 2006, cuando Hamás llegó al poder a través de elecciones parlamentarias, en lugar de tomar las finanzas que habían acumulado para ayudar a construir infraestructura en Gaza, para ayudar con la asistencia humanitaria, en lugar de construir fábricas, tomaron sus finanzas y construyeron túneles subterráneos, cientos de ellos, y también acumularon municiones para apuntar a Israel. Tomaron todos sus recursos y los dedicaron a la destrucción de Israel, en lugar de ayudar a mejorar la condición del pueblo palestino que supuestamente representan. Entonces, número 2, la pregunta es, ¿por qué Hamás tiene tanto empeño en destruir a Israel y al pueblo judío? Hay respuestas ideológicas a esto, hay respuestas políticas e incluso religiosas, pero te voy a dar la respuesta espiritual, la respuesta bíblica. ¿Por qué Hamás está tan empeñado en destruir al pueblo judío y borrar a Israel del mapa? Realmente podrías rastrearlo hasta la animosidad en el libro de Génesis. Abraham tuvo un hijo del pacto, su nombre era Isaac. Pero otro Abraham, en un momento de debilidad, se acostó con Hagar. Una esclava de Egipto no era parte de la voluntad de Dios, el plan de Dios, y nació un hijo. Su nombre era Ismael. Los descendientes de Ismael son el pueblo árabe. Los descendientes de Isaac, la promesa que se reveló a través del niño Isaac, el hijo de Abraham, son el pueblo judío. Siempre ha habido animosidad entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac desde el libro del Génesis. Y básicamente se trata de celos por la promesa, en pocas palabras. Eso es realmente lo que es. Pero para ser más específicos, señoras y señores, el vitriolo, la animosidad, el odio, Hamás y otros similares hacia el pueblo judío es simple y clara. Está incitado por el propio Satanás, porque el antisemitismo es satanismo. Exactamente eso es lo que es. El odio hacia el pueblo judío es algo que Satán incita entre individuos, naciones y grupos de personas. ¿Y por qué? ¿Por qué hace esto Satanás? Escucha Apocalipsis 12, verso 4. Dice esto: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba lista para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué nos dice eso? Nos habla de un dragón, una mujer y un niño en Apocalipsis 12, pues el dragón es una representación de Satanás. Una mujer es la imagen de Israel, el niño al que dio a luz es el niño supremo de la promesa que es Jesús. Satanás, el dragón, siempre se ha opuesto al plan redentor de Dios. Ha hecho todo lo posible por obstaculizar, frustrar y destruir. Y para arruinar completamente, de cualquier manera que pueda, el plan redentor de Dios, que fue revelado a través de una nación en particular. Y así es como Dios decidió hacerlo. La humanidad en su condición pecaminosa necesitaba un Salvador que nos rescatara a todos. Dios en su providencia eligió a un solo individuo, Abraham, a quien más tarde Dios cambiaría su nombre a Abraham. Abraham era gentil, no era judío, no había personas judías. Abraham vivía en un mapa que hoy sería Irak. Y Dios llamó a este hombre y le dio una palmada en el hombro. Y lo llamó para que viniera a una tierra que Dios le daría a él y a sus descendientes, para que a través de la semilla de este hombre naciera una raza de personas, una nación de personas, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y que finalmente a través de esta raza de personas vendría un Mesías judío, que sería un salvador no solo para los judíos, pero te salvo por todo el mundo, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y a Satanás le odia el plan redentor de Dios. Y porque el plan redentor de Dios estaba centrado y ubicado en Israel, donde nació, murió, resucitó y ascendió el Salvador. Desde Israel volverá a venir. Satán está haciendo todo lo posible por atraer la atención de un mundo malvado con todo su odio y animosidad contra esta única ubicación. Porque representa la redención del pacto, plan de Dios. Y Satán ha estado inspirando a naciones y personas y grupos de personas desde el principio de los tiempos. Odiar al pueblo judío porque representan el plan redentor definitivo de Dios. Y Dios dice en Génesis 12:3, bendeciré a aquellos que bendigan a Israel y maldeciré a aquellos que maldigan a Israel. Su ojo está en esta tierra porque eligió
esta ubicación particular y entre estas personas en particular, a través de la cual revelar su plan redentor final por el bien de todo el mundo. Así que si alguna vez te has preguntado por qué todo el odio hacia los judíos, ¿por qué tanto alboroto por un pequeño país más pequeño que el estado de Nueva Jersey? De ahí viene. El antisemitismo es satanismo. Esto es una guerra espiritual, lo que está pasando aquí. Bueno, seguro se está librando de maneras físicas, pero esto es una guerra espiritual que incita todo esto. Así que esa es la respuesta real. Ahora, te diré que esa es la respuesta popular. Ok, el relato común que oyes sobre por qué Hamás ha atacado Israel y por qué muchos palestinos apoyan lo que Hamás ha hecho es porque creen que Israel y el pueblo judío son ocupando tierras que pertenecen al pueblo palestino. Y así muchas veces escucharéis, especialmente entre los manifestantes que están pro-palestino y antisemita, dirán que Israel son los ocupantes. Has oído decir eso, son los colonialistas. Y así, solo estamos tratando de recuperar nuestra tierra, eso es todo. Para muchos, hoy en día, creen que este conflicto se basa realmente en el derecho ilegítimo de Israel a la tierra. Y además está intentando recuperarlo para su propia gente y por la causa islámica, lo que nos lleva ahora a la tercera pregunta. ¿Cuál es la historia de los palestinos y la tierra de Israel? Así que déjame decir esto. Para ser claros desde el inicio de responder esta tercera pregunta, los judíos no son ocupantes. Si conoces algo de historia, los judíos son los indígenas de la tierra. Son el pueblo indígena de la tierra en la que vivían hace 2100 años, antes de que nadie fuera llamado o referido como palestino. Estuvieron allí 2100 años antes de que alguien fuera llamado palestino y vivieron en esa tierra 2600 años, antes de que el Islam fuera una religión. 2600 años antes de que el Islam fuera siquiera una religión. Ahora, para aquellos que no quieren abrazar o creer en la Biblia como un registro histórico del hecho de que los judíos vivían allí hace miles de años, antes de que existiera un palestino, miles de años antes de que existiera el Islam, entonces al menos mira las pruebas arqueológicas, ¿vale? Porque hay una estela egipcia que es básicamente una losa de piedra, que es una losa antigua con marcas en ello. Hay una estela egipcia antigua del siglo XIII antes de Cristo que menciona a Israel por nombre como la tierra. También hay una estela cananea del siglo IX antes de Cristo que menciona por nombre a David como rey de la tierra de Israel. Entonces, si no quieres creer en la Biblia, mira algunas de las evidencias arqueológicas. Durante miles de años ha sido un hecho bien documentado que los judíos vivieron en esta tierra como Dios se la había dado. Pero aquí está lo que pasó y aquí está por qué otros reclaman, no, esta es nuestra tierra. Porque desde el año 586 antes de Cristo, desde cuando los babilonios vinieron y sitiaron Israel, hasta 1948 después de Cristo, cuando Israel reafirmó su derecho a su patria. Periodo desde 586 antes de Cristo hasta 1948, aproximadamente 2500 años. Durante ese periodo, los judíos fueron dispersados de su tierra, fueron asesinados alrededor del mundo, fueron oprimidos alrededor del mundo. Y para los judíos que lograron seguir viviendo en esa tierra de su patria, fueron dominados por otro imperio mundial. Aquí está la lista: los babilonios, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, luego los bizantinos, luego el imperio árabe islámico, luego los cruzados católicos, luego los mamelucos, luego los otomanos y luego el imperio británico. Así, debido a todos estos imperios que llegaban, tomaban el territorio después de que los judíos fueran dispersados, eran asesinados, eran oprimidos.
No es de extrañar que todo el mundo diga, no es mi tierra, no es mi tierra, no es mi tierra. Debemos mirar hacia atrás en la historia y darnos cuenta de que los judíos estuvieron allí antes de todo esto. Entonces, ¿de dónde proviene el pueblo palestino? ¿De dónde se deriva esa palabra? Está bien, aquí tienes más historia. Listo, año 135. En el año 135, el emperador romano Adriano, para sofocar una revuelta judía, dispersó a los judíos de Jerusalén. Y luego renombró toda la región en latín, Palestina. Así la nombró porque allí nació. Ese es el término latino para los filisteos. ¿Y por qué lo hizo Adriano? Porque los filisteos eran los enemigos perpetuos de los judíos. Así que Adriano, como una forma de deshonrar al pueblo judío, después de esta revuelta que se enfrentaron al imperio romano. Adriano sofocó la revuelta y dijo, pero ahora voy a quitar a Israel del nombre de su tierra y la nombraré Palestina. Para los filisteos como una manera de deshonrarte. Y desde el año 135 después de Cristo, cuando Adriano decidió que recuperaron su tierra y le devolvieron el nombre legítimo que siempre había tenido. Desde el año 135 después de Cristo hasta 1947 se llamó Palestina. Porque Adriano lo renombró. Y así los árabes que vivían en esa tierra eran conocidos como palestinos. Pero escucha, mira esto, también los judíos lo eran. Los judíos también eran llamados palestinos hasta 1948, si naciste en Israel, digamos en 1947. O anteriormente, cuando todavía expedían certificados de nacimiento. Incluso si eras judío o árabe, si naciste en esa tierra en 1947, tu certificado de nacimiento decía palestino. Hay algunos judíos que aún viven hoy con un certificado de nacimiento que dice palestino. ¿Por qué? Porque vives en una tierra que Adriano renombró en 135 después de Cristo. Entonces la gente árabe que vive en esa región ahora se conoce como palestinos, tomado de un nombre falso que Adriano le dio a la región. En deferencia a los filisteos y en oposición a Israel, los judíos. Entonces de ahí viene el nombre, pero escucha. Dios dijo en Génesis 15 a 18, el mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo a tus descendientes, a los descendientes del Hijo de la promesa, Abraham, Isaac y Jacob, he otorgado esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Dios le dio el título de propiedad de esta tierra al pueblo judío. Génesis 15, 18. Está bien, hablamos de hace 4,000 años. Permíteme llevarte hacia el muro del fondo. Repasemos algunas cosas en un mapa para que todos puedan orientarse respecto a lo que estamos leyendo en Génesis 15, 18. Este es un mapa de la región del Medio Oriente. Bueno, acabamos de leer el título de propiedad de Dios para el pueblo judío, Génesis 15, 18. La tierra iba a ir desde el Nilo hasta el río Éufrates. La intención original de Dios para el pueblo judío era ocupar un territorio que pareciera más o menos así. 300,000 millas cuadradas. 300,000 millas cuadradas es aproximadamente lo que Dios originalmente pretendía que el pueblo judío tuviera. Del río Nilo en Egipto al río Éufrates, que corre por Irak y Siria. Incluso aunque Dios se lo había concedido, Israel nunca ocupó tanto territorio como ahora, Génesis 15, 18. El pueblo judío nunca ocupó esta cantidad de tierra. El territorio alcanzó su máxima extensión bajo el reinado del rey David. Y su territorio se parecía un poco a esto. De hecho, la Biblia dice que su territorio se extendía hacia el norte en partes de lo que hoy es Turquía. Esta es la mayor extensión territorial que el pueblo judío haya ocupado jamás en términos de una patria nacional. Ahora, avanza rápido hasta la historia más reciente, porque va de los babilonios hasta a los griegos, a los romanos, tienes a los mamelucos allí, tienes a los turcos otomanos. Está bien, los turcos otomanos ocupaban esta tierra durante la Primera Guerra Mundial. Y cuando Gran Bretaña ayudaron a derrotar a las fuerzas que luchaban en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña venció a los turcos otomanos. Gran Bretaña recuperó este territorio. Era parte del mandato británico. Y en 1917... los británicos impusieron una doctrina llamada Declaración Balfour en 1917, porque entendieron que el pueblo judío ha sido dispersado, esparcido, asesinado por todo el mundo.
mundo y necesitaban poder regresar a su patria. Y todos entendían que este era territorio judío durante 4000 años. Así que en 1917, bajo el mandato británico, se promulgó la Declaración Balfour y se determinó que la tierra natal para el pueblo judío debería ser esta. Este es el límite de la Declaración Balfour de 1917. Pero en 1922, la familia Hussein se opuso. Una familia árabe, los Hussein, dijo que no les gusta que el pueblo judío tenga tanto terreno. ¿Y nosotros qué? Y así, en 1922, Winston Churchill era el secretario de Estado de las colonias de Gran Bretaña. Aún no era primer ministro, pero como secretario de Estado de las colonias, Winston Churchill tomó un lápiz de color sobre un mapa y trazó una línea a lo largo del río Jordán, más o menos aquí. Y él simplemente, para complacer a la familia Hussein, cumplió la promesa de la declaración Balfour, trazó una línea en el medio, dijo, el lado este se llamará Transjordania porque es el lado al otro lado del río Jordán. El lado oeste será Palestina, aún Palestina hasta 1948. La familia Hussein, por cierto, todavía controla ese territorio que fue nombrado permanentemente en 1946 Jordania, como se conoce hoy. El rey Abdullah es parte de la familia Hussein. El nombre completo del rey Abdullah es Rey Abdullah II bin al-Hussein. Así que eso es Jordania, ahora en el lado este del río Jordán. Y en el oeste está Israel, que en 1948, cuando las Naciones Unidas reconocieron la patria en 1947. Luego, el 15 de mayo de 1948, el pueblo judío recuperó su tierra y ocupado ahora lo que es solo una fracción de lo que Dios originalmente pretendía. Esto es lo que Dios originalmente pretendía. Esa fue la tierra con la que terminaron y ha ido de un lado a otro. Las fronteras han cambiado de un lado a otro con diferentes guerras. No voy a entrar en todo eso. Solo quería darte el contexto de todo esto porque es por esto que quiero que todos entiendan cuando miran la historia. Los judíos no son colonialistas. Esto no es una colonia de ninguna nación y, sabes, están pagando impuestos a otra metrópoli. Vale. Ellos son los pueblos indígenas y viven en esta tierra. Y de nuevo, no solo porque Gran Bretaña dijo que podían tener el lado oeste del río Jordán, pero porque Dios les cedió este territorio y mucho más. En el capítulo 15 del Génesis. Entonces, pregunta número 4. ¿Por qué tantos jóvenes y adultos jóvenes estadounidenses apoyan hoy la causa palestina? Ahora, si aún no me has ignorado, jóvenes, presten atención porque necesitan aprender algo. Estoy a punto de enseñarles. Primero te voy a animar y luego te voy a enseñar. ¿De acuerdo? Aquí está lo alentador. Esta generación de jóvenes está muy preocupada por las causas humanitarias. Te preocupa, por así decirlo, el desfavorecido o las personas sin voz, y eso es digno de elogio. Nunca dejes de preocuparte por las personas desfavorecidas. Tú, por tu compasión hacia las personas, por eso eres rápido para apoyar ciertas causas y te apasionan estas cosas. Entonces, ¿sabes si esto me va a contratar de personas si quieres? Hambre. Y te preocupa el medio ambiente y todas estas distintas causas y todos estos distintos problemas. Y de nuevo, solo quiero decir, porque te importan las personas, especialmente aquellas que son desventaja, nunca dejes de preocuparte por las personas. Tu compasión es necesaria, pero ahora aquí está el desafío. ¿Sabe por qué eres parte de esa causa? Y ten tus datos claros. Porque a veces te apuras a unirte a la moda. El último motivo, el último problema, el último grupo que parece estar en desventaja y ni siquiera sabes por qué. Eres parte de esa causa. Y ni siquiera puedes defenderla intelectualmente y terminas viéndote ridículo. Te ves ridículo. La mayoría de los jóvenes, de hecho muchos adultos, ni siquiera conocen la historia de la tierra de Israel que acabo de compartir contigo. Y así los jóvenes adultos están creyendo en esta narrativa falsa. Los judíos son los ocupantes. Los judíos son los colonialistas. Esta es nuestra tierra, mira. Si vas a tener compasión por el pueblo palestino, está bien, deberías, pero no olvides lo que pasó el 7 de octubre de 2023. Y deja de intentar acusar a los israelíes de siendo los que son los acosadores. Hay 22 estados árabes, 52 estados musulmanes, un estado judío. ¿Quién es el abusador? Tú dime.
¿Quién es el acosador? Mira, no estoy defendiendo todo lo que el pueblo judío ha hecho desde 1948. Regresar a su tierra natal fue complicado. Se encontraron con resistencia, hubo guerra y cuando hay guerra siempre es complicado. Y desafortunadamente la forma en que procedieron, intentar recuperar la tierra, fue complicado. Y había familias palestinas que fueron desplazadas de sus hogares. Y eso generó animosidad incluso entre la generación actual de palestinos contra los judíos. He estado en el monte del templo escuchando a jóvenes árabes cantar en árabe, muerte a Israel. Están enseñando a sus hijos a odiar a los judíos. Esto continuará sucediendo hasta que finalmente alguien se dé cuenta. Este es el enemigo, esto es malvado, esto es perverso. Entonces, no estoy defendiendo a Israel en todo lo que han hecho. Decir que la tierra pertenecía a los palestinos y que los judíos nunca estuvieron allí hasta que irrumpieron en 1948 lo tomaron por la fuerza. Eso es simplemente intelectualmente deshonesto y no es cierto. Y además esto también va para vosotros. Jóvenes, no he terminado, escuchad. Lo que alimenta a muchos jóvenes, especialmente aquellos que se preocupan por las causas humanitarias, lo que muchas veces alimenta tu deseo de sumarte a la última causa humanitaria, es porque te hace sentir bien. Te hace sentir bien. Todos tenemos remordimientos. Y la única forma de aliviar realmente tu conciencia culpable, pero lo que sucede es que algunas personas, para aliviar una conciencia culpable, adoptan buenas causas. Y los jóvenes participan en algo que hoy se llama deísmo terapéutico moralista. ¿De qué va todo eso? En 2005, un doctor de Harvard que ahora enseña en Notre Dame, el doctor Christian Smith, acuñó ese término, el deísmo moralista y terapéutico, para describir a la generación de jóvenes adultos que está convirtiendo las causas humanitarias en un Dios. La parte moralista es que quiero hacer el bien. Pero luego cuando haces el bien te sientes bien. Esa es la parte terapéutica. Y luego haces un Dios de eso. Esa es la parte del deísmo. Y es un lugar peligroso donde estar. Porque otra vez empiezas a seguir la ola de los últimos llamados. Y la última cosa humanitaria y no has hecho tus deberes y no conoces los hechos y no puedes defenderlo intelectualmente. Y tú le vienen apareciendo tontos. Así que en lugar de intentar sentirse bien, desde este sentido de ayuda humanitaria, consigue tu dosis de bienestar de Jesús y establece una relación con Dios, mantente cerca de Él y entonces sabrás lo que es bueno, justo y puro. Y terminaré con la pregunta número 5. ¿Cómo podría todo esto encajar en las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos? Vea Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38... Hay mucha discusión ahora mismo sobre esto es el fin del mundo y cómo encaja todo esto y qué significa. Cualquier momento que veas actividad en Israel, especialmente cuando hay guerra, debes despertar. Deberías prestar atención y mirar tus Biblias para tratar de entender qué está pasando. Y en Ezequiel capítulo 38 leeré los primeros 6 versos y luego compartiré mis pensamientos sobre cómo esto se relaciona o no con los eventos actuales. Ezequiel 38, 1 a 6. Ahora la palabra del Señor vino a mí diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe, de Rosh, Mesech y Tubal, y profetiza contra él. ¿Ves en tus Biblias a Gog? Gog es un título, significa príncipe o señor con S minúscula o zar. Y él es el príncipe de Magog. Sobre ciudades específicas, Rosh, Mesech y Tubal. Y Dios dice a Ezequiel: profetiza contra ese hombre. Versículo 3, y di: así dice el Señor Dios: y aquí estoy contra ti, oh Gog, el príncipe de Rosh, Mesech y Tubal. Te daré la vuelta, pondré ganchos en tus mandíbulas y te llevaré fuera con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos espléndidamente vestidos, con rodelas y escudos, y todos ellos manejando espadas. Persia, Etiopía y Libia están con ellos. Todos ellos con escudo y casco, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá del lejano norte y todas sus tropas, mucha gente hay contigo. El profeta Ezequiel continúa diciendo que estas naciones forman una confederación.
y avanzan desde el norte hacia Israel y atacan a Israel. La pregunta es, ¿estamos viendo lo que sucede hoy como un cumplimiento de Ezequiel 38? Yo diría que sí y no. Esto es lo que quiero decir. Primero que nada, se habla aquí sobre Gog, quien es el príncipe de esta región, Magog. Los antiguos historiadores, Tácito, Plinio, Josefo, todos dijeron sobre Magog, era la tierra de los antiguos escitas. Cuando miras un mapa, la tierra de los antiguos escitas estaba justo al norte del Mar Caspio y del Mar Negro. Estamos hablando de Rusia. Esto es una profecía sobre Rusia. Y luego hay 5 naciones que se unen con Rusia en esta confederación contra Israel. Primero en la lista, versículo 5, es Persia. Irán se llamaba Persia hasta 1935. Irán siempre ha sido conocido como Persia, históricamente hasta 1935. Irán también fue aliado de Estados Unidos e Israel hasta la Revolución Islámica de 1979 en Irán. El Shah de Irán vendía petróleo a Israel, pero todo cambió en 1979, cuando los musulmanes chiitas comenzaron a influenciar todo el país y así influir e inspirar a Hamas y Hezbollah. Ok, escucha, Hamas está completamente financiado, ayudado y asistido por Irán, no hay duda de ello. De hecho, Hamas ha dicho que el 7 de octubre fue dirigido por Irán. Hezbollah ha dicho lo mismo. Él mismo lo ha dicho, están detrás del 7 de octubre, porque nuestro propio gobierno federal no puede decir que Irán está detrás del 7 de octubre. Cuando creen en el rollo de la colusión rusa, sin siquiera evidencia alguna, pero no pueden creer que esto es un misterio increíble para mí. Es asombroso. Me apresuraré a decir, sin embargo, como dije el miércoles por la noche, dale honor donde el honor se debe, el presidente Biden y el secretario de Estado. Blinken ha hecho declaraciones muy firmes en defensa de Israel y estoy muy agradecido por eso, muy agradecido por eso. Sabes, el secretario de Estado es judío, así que ayuda a ser judío y preocuparse por el pueblo judío. Pero ves una confederación rusa e iraní unirse como nunca antes, y Ezequiel lo profetizó hace miles de años. ¿Podría ser esto lo que estamos viendo? Aquí es donde digo sí y no. Esta batalla está en el sur, viene del sur, viniendo del norte. Eso es lo que dice Ezequiel. Ezequiel también dice que nadie viene en defensa de Israel. Bueno, nosotros hemos venido en defensa de Israel. Otros países han acudido en defensa de Israel. Defensa. Tenemos el USS Gerald Ford en el Mediterráneo Oriental, dispuesto a ayudar de la manera que sea necesaria. Ya hemos lanzado el armamento que teníamos en sitio en Israel. Estados Unidos lo ha hecho. Hemos lanzado estos misiles como parte del sistema de defensa israelí, el Domo de Hierro, de modo que tengan misiles que puedan apuntar a los cohetes que vienen de Gaza, más de 6,000 ahora. Así que estamos involucrados. Ezequiel 38 dice que nadie viene en ayuda de Israel y las fuerzas vienen del norte, pero aquí está cómo esto podría ser lo que estamos a punto de ver desarrollarse. De Ezequiel 38, si empiezas a ver a Irán involucrándose y ordenar a Hezbollah desde el norte que comience a luchar, mientras lanzaban algunos cohetes solo para demostrarle a Israel que están presentes, si comienzan a enfrentarse, si Rusia comienza a enviar tropas, ¿de acuerdo? Entonces podría ser Ezequiel 38, pero espera un momento, todavía estamos ayudando. Nadie acude en ayuda de Israel. Este es el escenario bajo el cual creo que Estados Unidos podría retirarse. En este momento, una vez más, hemos hecho declaraciones firmes en defensa de Israel. Observa el lenguaje muy cuidadosamente en este momento, estás empezando a escuchar. Las Naciones Unidas se niegan a reconocer a Hamas como una organización terrorista. La ONU ya ha estado presionando a Israel mientras otras naciones han tenido cuidado. Ahora, no entres ahí demasiado duro, observa lo que haces. Sé amable, sé amable. ¿Sabes? Eso es lo que están empezando a decir. Incluso algunos entre nuestros funcionarios gubernamentales están comenzando a codificar esas cosas. Como ten cuidado, como si estuvieras, ya sabes, ten cuidado, no seas demasiado duro, sí. Otras naciones, incluida la nuestra, comienzan a pensar que Israel está siendo demasiado severo. Podrían retirarse. Podríamos decidir que ya no vamos a apoyar a Israel, y aquí hay otros escenarios más aterradores. Debido a nuestros esfuerzos continuos en suministros a Ucrania, quizás sea necesario involucrarse en el posible asalto de China contra Taiwán. Y aquí hay incluso lo que es más potencial. Tenemos terroristas cruzando nuestra frontera sur en Estados Unidos. Y en nuestro propio suelo hay estas células que podríamos terminar teniendo que luchar. Y si tenemos que terminar involucrando a nuestro propio ejército aquí y allá, no estoy diciendo si todo eso es correcto o no.
Solo digo que si nos extendemos demasiado, los Estados Unidos podrían muy bien. Saluda a Israel y di, tenemos nuestras propias batallas que luchar. Lo siento, no vamos a ayudar. Si ves que esas cosas se alinean, esto podría ser Ezequiel 38. Y déjame decirte lo que sucede entre Ezequiel 38 y 39. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Entonces todo eso para decir, estén preparados. Siempre estén listos. Jesús dijo, levanten sus cabezas y miren hacia arriba. Su redención se acerca. Jesús viene de nuevo, así que ponte a bien con Dios. Arregla tu corazón con Él y mientras tanto, ora. Oren por Israel. Oren por los civiles palestinos atrapados en el fuego cruzado. Ruega al final por la venida del príncipe de la paz. Y reinará Él mismo, Jesús nuestro Mesías. Amén. Padre en el cielo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por permitirnos acudir a ti. No tenemos que tener miedo. Podemos confiar en ti y saber que pronto vendrás. Te pedimos, Señor, mientras tanto, para terminar esta guerra rápidamente, oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por los civiles palestinos inocentes que se oponen a Hamás, que creen que Israel tiene derecho a existir. Tantas personas, Señor, quienes están siendo masacrados y asesinados, y oramos por las familias en duelo. Oramos por las tropas israelíes. Oramos, Señor, para que muchos judíos y musulmanes lleguen a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Dirige sus corazones hacia ti, Señor, y hasta que vuelvas. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestros corazones sabiendo que tú eres nuestro Rey que viene pronto. Y en el nombre de Jesús oramos. Y todos dijeron amén.